La Organización del Atlántico Norte y el país del norte al parecer están cayendo en una total desesperación. Advierten que el presidente ruso Vladimir Putin podría sufrir un atentado en la cumbre del G20. A su vez que por primera vez periódico sueco revela videos e imágenes del gasoducto Nord Stream 1 de las profundidades del mar. Impresionantemente, faltan cerca a 50 metros de tubería. Al parecer, en su desesperación, aquellos que buscan la caída de Rusia estarían dispuestos a recurrir hasta las medidas más extremas. La cumbre del G20 se celebrará en Bali, Indonesia, los días 15 y 16 de noviembre de 2022. Entre los líderes que posiblemente participarán en la cumbre se encuentran los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, Vladimir Putin de Rusia y así como invitado el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania, junto con otros presidentes y representantes de organizaciones supraestatales como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En ese contexto, desde Rusia, el analista político Sergei Markov está convencido de que se está preparando un atentado contra Vladimir Putin. El analista señaló que es posible que intenten eliminar al líder ruso en la reunión del G20. Textualmente señaló: estas son las personas que atacaron la central nuclear de Zaporilla. Estas son las personas que volaron el gasoducto Nord Stream. Estas son las personas que demonizaron a Putin en gran medida. Estos son los que quieren dar un golpe de estado y esperan que en caso de muerte de Putin puedan poner a su hombre en el poder. El analista señaló que hay mucha gente pro-occidental y liberal alrededor de Mikhail Mishustin. En caso de que Vladimir Putin muera, Mikhail Mishustin se convertirá en jefe de Estado en funciones y esperan que este se convierta en un político pro-occidental, señaló el analista, quien también advirtió: por lo tanto, creo que la posibilidad de un atentado contra la vida de Vladimir Putin es muy alta. Por eso le pido personalmente, Vladimir Vladimirovich Putin no vaya a ninguna parte, advirtió el analista. Mikhail Mishustin es un político ruso que actualmente ocupa el cargo de primer ministro de Rusia desde el 16 de enero de 2020. En el contexto del atentado contra el gasoducto Nord Stream 1, hace unas horas, el periódico sueco Expressen ha publicado este martes las primeras imágenes de los daños que sufrieron los gasoductos Nord Stream a raíz de los sabotajes ocurridos el 26 de septiembre. Periodistas del rotativo junto con Trond Larsen, especialista de la compañía noruega Bryce Robotics, investigaron la zona con un dron submarino. La cámara fue sumergida hasta las tuberías del Nord Stream 1 que se encuentra a 80 metros de la superficie en el mar Báltico y registraron grandes surcos en el fondo marino, así como restos de acero de varios centímetros de espesor que parecen partes rotas del gasoducto. Algo sorprendente que captaron las imágenes y tal como señala el medio es que a juzgar por los videos e imágenes obtenidas, al parecer faltan al menos 50 metros de tubería después de la explosión, que produjo un temblor de 2,3 en la escala de Richter. Trond Larsen textualmente señaló: se puede ver que ha habido un impacto muy grande en el lecho marino alrededor de la tubería. Hay surcos en el lecho de mar donde se encuentran las tuberías, donde se puede ver objetos rotos que parecen partes de tuberías, señaló. El especialista textualmente manifestó: se necesita una fuerza extrema para doblar un metal tan grueso de esa manera, manifestó. Indudablemente, estas nuevas evidencias denotan que hubo una gran explosión en el fondo marino que provocó la ruptura del gasoducto Nord Stream 1. Respecto a cómo Occidente está intentando debilitar a Rusia, un analista explicó estos extremos. Escuchemos sus declaraciones. Efectivamente, se cae la cortina, se cae el telón que se han ido organizando alrededor de la agresión norteamericana contra las repúblicas del Donbass y contra Rusia, y aparece claramente que, como pasa en la historia de 2 siglos de Estados Unidos, Ucrania es prescindible, Ucrania es una excusa, Ucrania es un campo a utilizar por los Estados Unidos. Ucrania no tiene ningún interés humanitario para Estados Unidos excepto el de ser un campo de presión, un campo de ataque y de presión socioeconómica y militar contra Rusia, ¿no? Y a la vez un campo de formación de la internacional nazi, la internacional está organizando en el mundo, ¿no?
Ucrania no tiene ningún interés humanitario para los Estados Unidos. Nadie tiene un interés humanitario para los Estados Unidos, ni siquiera, y esto hay que decirlo, ni siquiera el propio pueblo de Norteamérica es de interés humanitario para la burguesía yanqui. Para la burguesía yanqui solamente le interesa su beneficio. Dicho esto, lo que se está produciendo en Europa y en todo el mundo, y esto le está poniendo con los nervios de punta a Estados Unidos, lo que está produciendo en Europa al caerse este velo de mentiras, está produciendo una toma progresiva de conciencia y por tanto debates internos, divisiones internas que se están viendo, ¿no? Frente a todo esto, ¿qué está haciendo Estados Unidos y qué hacen los peleles, los estados que le apoyan, los gobiernos, no los pueblos de Estados Unidos? Lo que está haciendo Estados Unidos es una huida hacia adelante, enviando más y más armas para que los ucranianos, para que los pueblos de Europa se maten entre ellos en beneficio del capital norteamericano. Esto es lo que está en estos momentos sobre la mesa, esto es lo que está diciendo Borrell, esto es lo que están diciendo algunas, no todas, de las grandes empresas europeas y desde luego el 100% de las grandes empresas norteamericanas, ¿no? ¿Qué se avecina a partir de ahora? Se avecina un periodo duro donde estos grupos que no tienen ni corazón ni alma van a utilizar a los pueblos ucranianos y a los pueblos de Europa en beneficio suyo, exclusivamente en beneficio suyo, pero están enfrentándose a dos grandes enemigos. Uno, la decisión de resistencia de Rusia y de las repúblicas del Donbass, y otro, la decisión de resistencia de los pueblos de Europa, entre ellos como dentro de Ucrania está aumentando el malestar por esta política imperialista. Las sanciones no sirven de nada con respecto a Rusia, porque se está demostrando que las medidas tomadas por Rusia en el 2014 y en el 2015 son efectivas. Se está demostrando que las medidas tomadas por Rusia a partir del 2019, del 2020 y sobre todo a partir de comienzo 2022 son efectivas. La recuperación del rubro, la recuperación de la producción industrial de Rusia, la apertura de nuevas industrias en Rusia, etcétera, es un hecho que desde luego ha desbordado al imperialismo norteamericano y ha confirmado que las promesas de la CIA del 2014 al gobierno alemán de que con las agresiones económicas a Rusia en el 2014 iba a ser suficiente para hundir todo esto, eso eran falsedades que se están demostrando falsas. Pero es que la política económica de agresión económica, porque hay que llamar así agresión económica, de Estados Unidos y otras potencias contra los pueblos ha fracasado siempre. Fracasó contra Corea, fracasó contra Vietnam, está fracasando contra Irán, fracasó contra Cuba, ha fracasado contra Venezuela. Solamente ha triunfado allí donde han ido acompañadas de ataques militares devastadores y criminales, como el caso de Libia, ¿no? Como el caso de Líbano. Incluso ha fracasado contra Irak, está fracasando contra Palestina, etcétera, ¿no? Frente a esto, ¿qué se avecina? ¿Y por qué se dividen? Pues esta es la razón por la cual las empresas europeas empiezan a dividirse, empiezan a optar ya por un comercio directo pagando en rubros a Rusia. Esta es la razón por la cual estados europeos empiezan a plantear que esa política es suicida con respecto a la economía europea y puede traer efectos devastadores con respecto a la Unión Europea, porque cuando vengan los momentos malos en otoño, cuando vengan los momentos malos en invierno del 2022, quienes van a pagar las consecuencias van a ser las clases empobrecidas de Europa. Hungría se está rebelando, dentro de Italia, dentro de Alemania, sobre todo dentro de Alemania hay empresas que ya están pagando. Ya se calcula que hay una veintena de empresas europeas que ya están aceptando el rubro y cada vez son más los sindicatos europeos que están protestando y están advirtiendo que ellos no van a aguantar las consecuencias de la ceguera norteamericana y de la ceguera de algunas empresas europeas, ¿no? Esto se va a ir agudizando con el tiempo y Rusia lo sabía, ¿eh? Rusia sabe que tiene en la concepción económico-militar, en la estrategia y en la doctrina económico-militar rusa, esto ya estaba previsto con antelación y Rusia ya había advertido y por tanto Rusia está siguiendo en su justa defensa, está siguiendo esto. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.